vamos a comenzar con esa oración que nos habla de lo que estamos viviendo, pero nos pone en comunión con toda la iglesia, porque en toda la iglesia se está rezando esta oración. Entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados en un modo que hiere al alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunden confianza a quienes viven en el temor y en el futuro incierto, y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios. Madre de Dios. Siga. Implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele la familia de los enfermos y de las víctimas y que abra su corazón a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermos, al personal sanitario, a los voluntarios. En este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Dele para arriba, hermana. Sí, se me ha congelado la pantalla. Ajá. Siga. Madre de Dios. Permanece junto a quienes asisten noche y día, a los enfermos y a los sacerdotes, que con solicitud, compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Y realmente se mantiene un patrón. Apaguen el micrófono, por favor, si no están hablando, que se oye el televisor. Siga. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti, que brilla en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María,
Amén. 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 El Muy Señor bien. lo bendiga y lo proteja. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pues mire, fíjense que esta está en la página del Vaticano. La pueden bajar y la comparten en sus grupos de oración. Oración del Santo Padre Francesco a María en el mes de mayo 2020. Gracias. Muy Gracias. bien. Entonces, vamos a darle la bienvenida a las demás personas que se nos han unido. Repetimos, la persona que no quiera estar en pantalla, simplemente apaga su camarita. Lo que sí le agradezco que apaguen es el micrófono para que mientras estemos dando la clase, si quiere hablar, me levanta la mano, me manda un avisito, pero si no, pues cualquier ruidito que haya en la casa no lo escuchamos y no distraemos a los demás participantes. Muy bien. Entonces vamos a esta segunda noche sobre el Espíritu Santo. Y esta noche, como les dije, vamos a ver el tema del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo en el discernimiento de espíritus. Y como una participante pidió algo sobre la Virgen María, pues también va a haber una pequeña sección sobre ese tema. Me parece que fuiste tú, Ruth, ¿no? Que lo pediste. Muy bien. Pues nada, vamos a tratar de complacer a todo el mundo. Entonces comenzamos pues con nuestro tema y vamos a darle la participación en el screen como hicimos la otra vez y así ustedes pueden seguir conmigo el tema. Pues bien, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y el discernimiento es el tema de esta noche. Comienzo con San Pablo y no comienzo con los evangelios. A ver, Rosito, creo que tienes que apagar el micrófono. Darle al microfonito. Gracias. Bien. Entonces, comienzo con San Pablo, porque ustedes saben que aunque en la Biblia primero vienen los evangelios y después viene San Pablo, la manera como fueron redactados, realmente lo más antiguo que tenemos en el Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo. Especialmente la más antigua de todas es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, que ahí donde se nos relata pues la historia de la última cena. Es el documento más antiguo que tenemos, esa pequeña sección donde San Pablo nos habla de la tradición, cómo Jesús en la última cena tomó el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Eso es lo más antiguo que tenemos en el Nuevo Testamento. Si las cartas de San Pablo, que se dan justo inmediatamente cuando empieza la evangelización, anteceden a los evangelios que fueron compilando posteriormente pues los relatos que había en las diferentes tradiciones y llega a ser después lo que tenemos hoy en día como los 4 evangelios. ¿Okay? Entonces esa es la razón por la cual empiezo por San Pablo. San Pablo habla muchísimo del Espíritu Santo. San Pablo nos dice, y no he abarcado todo lo que podía, porque hay mucho más, ¿no? Dice San Pablo, y creo que es como la clave más importante que aparece en Pablo, es que el Espíritu es fuente de unidad, ¿no?
Y esa es la carta que citamos el martes pasado, y creo que una hermana lo citó también, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde se habla de los diferentes dones o carismas en el espíritu, ¿no? Y sin embargo, aunque hay tanta diversidad, el espíritu es el que da unidad al cuerpo. Es decir, que la primera función del Espíritu Santo en la iglesia es de unificar. Y yo creo que eso es muy interesante porque donde está el Espíritu de Dios hay unidad. Donde está ausente el Espíritu de Dios hay división, hay polarización, hay tensiones internas. Mientras Dios se va haciendo presente a través de su espíritu, va dando unidad. Pero fíjense que la unidad del espíritu no elimina la diversidad. Y está esa hermosa alegoría que da San Pablo, que es como un cuerpo, donde el pie es pie, y la mano es mano, y la cabeza es cabeza. Pero sin embargo están unidos. Esta imagen es muy importante para nosotros los hispanos, porque muchas veces se nos dice que para que haya unidad en la comunidad eclesial, todos tenemos que ser igualitos, hablar en la misma lengua, cantar los mismos cantos, porque si no hay división. Y realmente, por favor, apaguen sus micrófonos. Joel, ¿cómo apago el micrófono aquí, Joel? Apaguen los micrófonos, por favor. Me parece que Gladys tiene el micrófono encendido. No. ¿No? Ya, muy bien. Entonces, como decíamos, la función fundamental del espíritu es la de unir, pero no la unidad, no elimina la diversidad. Y esto es muy importante, como decíamos, y es importante recalcarlo, porque lo único que divide es el pecado. Lo único que divide es el pecado. La diversidad no divide. Nos divide porque al vernos diferentes empezamos a hacer competencia unos con otros, a ver quién es más importante, a ver quién controla, quién domina. Ese es el pecado. Y eso es lo que nos divide. Pero cuando hay esa unidad que brota del espíritu, aunque haya diversidad de dones, de lenguas, el espíritu está encantado de la vida con eso. Entonces, eso es un punto importante que creo que puede servirles a ustedes en sus comunidades, porque estoy segura que alguno ha escuchado eso. No, es que no puede haber dos iglesias, la de los latinos y la de los americanos. Bueno, cuando usted habla en esos términos, si es simplemente por la lengua, por la cultura, eso no divide. ¿Qué divide? Que no nos tratemos como hermanos. Que no nos demos cuenta que hemos sido todos convocados por el mismo espíritu para una misma, bajo un mismo bautismo, una sola fe, un solo bautismo. Eso es lo que nos dice San Pablo. Muy bien. También nos dice San Pablo que ese espíritu es el que derrama en nosotros el amor de Dios. Está hermosamente dicho en Romanos 5:5. La esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del espíritu que nos fue dado. Es decir, que esta abundancia del amor de Dios en nosotros viene a través del espíritu. Un punto muy importante, Paulino, y es que el espíritu es el que nos lleva al conocimiento de Dios. Aparece más de una vez. Nadie puede conocer a Dios sino el espíritu. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el espíritu. San Pablo tiene como una claridad de que solamente el espíritu
nos puede habilitar, incluso para orar. En algún lugar dice San Pablo, ni siquiera sabemos cómo orar, pero el Espíritu ora en nosotros. El Espíritu, como nos dice aquí en Gálatas 4:6, es el que clama en nosotros, Abba, Padre. El Espíritu nos revela quién es Dios. Esa es parte de la acción del Espíritu. San Pablo también dice que el Espíritu es garantía para nosotros. Lo dice aquí en estos dos textos. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. El que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. ¿Qué cosa es una garantía? A ver, cuando usted compra un equipo, ¿qué es lo que hace la garantía? Alguien que encienda su micrófono me conteste. Bueno, es lo que nos protege, ¿verdad? De saber que ese artículo, en el caso de los artículos, nos pueden reemplazar o nos los pueden reparar en eso. Ahora, con respecto al Señor, es la esperanza, es la alegría de saber que a pesar de nuestros propios defectos, ¿verdad? El Señor siempre nos va a ver con buenos ojos, nos va a mantener ahí como que cuidaditos para seguir contando con un futuro en la vida eterna, pues para Él. Yo creo que nos cuida, ¿no? Muy bien, pues sí, pues la garantía es como una promesa que te da el vendedor, ¿no? De que pase lo que pase con ese equipo, le van a salir adelante, ¿no? Le van a sacar adelante, le van a resolver, le van a arreglar el equipo, que por X tiempo ese equipo si se daña, si tiene problemas de manufacturación, pues se lo reemplazan. Pues bien, la garantía, el Espíritu como garantía, es como esa compañía permanente, esa promesa de Dios, ¿sí? Ese Dios que nos ha sellado y nos ha preparado, como dicen estos dos textos. Y entonces nos da esa garantía, esa presencia permanente, ¿eh? De que Dios es fiel a sus promesas. Mirla. Lo único que quisiera agregar es que cuando hablamos de cualquier producto, la garantía siempre tiene un tiempo. En cambio, la garantía que nos da Dios es eterna. Exacto. Muy bien. Muy buen punto para ilustrar que la promesa de Dios, la garantía que nos da el Espíritu, es un poco distinta que las de los equipos que compramos en la tienda, ¿no? Pero es esa seguridad, ¿no? Esa seguridad que tenemos que eso no va a... Bien. Otra cosa que nos dice San Pablo muy importante es que el Espíritu es intercesor. Es el intercesor. Dice, de igual manera, el Espíritu también acude en nuestra ayuda. Y vamos a ver que eso se parece un poco a lo que va a decir San Juan. Dice, acude con ayuda para nuestra debilidad. Porque el problema de lo que debemos pedir en oración, como necesitamos hacerlo, a veces no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede, aboga por nosotros con gemidos no expresados. Sin embargo, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque éste aboga en conformidad con Dios por los santos. Es decir, el Espíritu como un intercesor. La palabra que utiliza San Pablo al referirse a Espíritu, yo no domino el griego, así que no le puedo, pero sí tengo un evangelio, un libro del Nuevo Testamento que se llama Interlineal, que me pone un paralelo del
de una lengua al griego. Y la palabra griega que utiliza San Pablo, así poquito a poco la voy leyendo, es neuma o neumatos. Es decir, se refiere a espíritu. Habla la palabra espíritu. Sin embargo, cuando pasamos a San Juan, vamos a ver que San Juan utiliza otro vocablo para hablar del espíritu, que es paráclito. ¿Okay? San Juan, y he puesto ahí un águila volando, porque como ustedes saben, el águila es el símbolo del Evangelio de San Juan, que se conoce por ser una teología elevada. Es el último de los 4 evangelios que se escribió, y la teología ya está mucho más elaborada y profundizada. Es un evangelio muy hermoso, pero muy profundo, y a veces hay que leerlo un poquitico despacio. En San Juan, la palabra siempre que nos habla del Espíritu va asociado con esta palabra paráclito, ¿no? Y la palabra paráclito se traduce consolador, abogado, intercesor. Todas estas palabras podrían traducir paráclito. Vemos que, por ejemplo, en San Juan, cuando Jesús resucita y se empieza a aparecer a los discípulos, una de las cosas que hacen en uno de esos encuentros es que Jesús le muestra sus heridas e inmediatamente dice que sopla sobre ellos el Espíritu. En este texto concreto, que es Juan 20:22, sí utiliza la palabra neuma. Es el único donde él utiliza la palabra neuma. En todos los demás, en torno a la última cena, va a utilizar paráclito, porque está hablando no del espíritu en sí, sino de la función del espíritu. ¿Okay? Entonces, por eso vemos en el 14:26, en el 16:13 y también aparece en el 14:16, que nos lo dice aquí el mismo tema. Si por favor apagan el micrófono, alguien tiene el micrófono encendido. Ya. Entonces vemos que el Espíritu Santo para Pablo es el que vino a los discípulos inmediatamente después de la resurrección. En Juan. En Juan no tenemos el envío del Espíritu Santo de otra manera. Y se ha dicho que este es el Pentecostés de Juan. Jesús sopla sobre ellos su aliento, su espíritu, les da su espíritu inmediatamente después de la resurrección. Entonces tenemos esta dimensión de el espíritu como neuma que se le da a los apóstoles, como se dio en Pentecostés, y después tenemos el espíritu como el consolador. Ese consolador que también enseña, como decía Pablo también, él les enseñará todas las cosas, les hará recordar lo que yo les he dicho. Es un espíritu que guía a la verdad. Enseña, recuerda y guía a la verdad. Dice, sin embargo, cuando llegue el espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no les hablará por su propio impulso, sino de cosas que oye y les declara las cosas que vienen. Otro punto es que ese espíritu testifica a favor de Jesús.
Seguimos. En los Hechos de los Apóstoles vemos que el Espíritu Santo es el que envía. Ese texto que vimos el otro día, terminada la efusión del Espíritu en Pentecostés, los apóstoles se lanzan a predicar. Aquí en Hechos 13:4 tenemos otro ejemplo de este Espíritu que envía a estos hombres. Dice, por consiguiente, estos hombres enviados por el Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí se embarcaron a Chipre. Recuerden que el texto de Hechos 2 está en paralelo con el texto del bautismo de Jesús. Jesús recibe el Espíritu y es enviado a la misión. Los apóstoles reciben el Espíritu y son enviados a la misión de evangelizar. Se inicia. El Espíritu Santo es también el que ayuda en la toma de decisiones. Es muy antiguo este texto porque se supone que aquí en Hechos 15:28 tenemos datos de lo que fue posiblemente el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Los apóstoles y Pablo estaban un poquitico diferencia de ideas, ¿no? Como les decía el otro día, algunos de los apóstoles, de los primeros discípulos, creían que pues el mensaje de Jesús era para el pueblo de Israel exclusivamente. Y que si habían otras personas que se querían añadir, que se querían bautizar, tenían que hacerse primero judíos y después poderse bautizar. Como ustedes saben, el ritual para hacerse judío es la circuncisión y después tenían que adoptar todas las reglas judías. Al principio, pues, los mismos discípulos de la comunidad primitiva no habían creado una iglesia nueva. Ellos iban al templo a orar. Seguían unidos a la comunidad hebrea. Es poco a poco que ellos se van dando cuenta de que aquello es algo distinto. Bueno, en parte se dan cuenta y en parte les hacen darse cuenta porque los botan de la sinagoga. Los empiezan a expulsar, empiezan a decir incluso de mala forma, ¿no? Entonces, como quien dice, se ven forzados a crear sus propios encuentros, sus propias reuniones, ¿no? Pero bien, en esta primera momento de discernimiento, sobre todo entre Pedro y Pablo, los judíos y los judíos de ya como de corte helenista, vamos a decir, que habían crecido en las comunidades de la diáspora, que ya tenían otra visión, viene este problema. Y este problema se resuelve por la iluminación del Espíritu. Así lo dicen los apóstoles. Dice el texto de Hechos 15:28. Porque el Espíritu Santo y nosotros mismos nos ha parecido no añadirle ninguna otra carga salvo estas cosas necesarias. Es decir, que la decisión fue de no exigirles a las personas, vamos a decir, paganas, que no eran hebreas, que no eran judías, que querían hacerse cristianos, que tuvieran que pasar por la entrada primero a la comunidad hebrea para después hacerse cristiano. Pero es muy interesante porque aquí se ve el Espíritu Santo y nosotros. Es decir, que una decisión que hubo entre Dios y ellos, pero no lo llaman Dios. Se dirigen precisamente a Dios como el Espíritu Santo, porque ya ellos tienen conciencia que una vez de que Jesús resucitado ya no está entre ellos, el momento de la iglesia es el momento del Espíritu.
La continuidad de la presencia de Jesús en la iglesia es a través del Espíritu Santo. Entonces, a ver, aquí ha entrado alguien. Bien. Otra fuente que también nos habla del Espíritu. No sé si hasta aquí quieren comentar algo, quieren preguntar algo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Hermana, yo tengo un comentario, no, es una pregunta más que todo. Cuando se presenta la situación de los paganos que querían hacerlos circuncidar, ¿eso no equivaldría a decir que los judíos querían someter el seguimiento al Señor a la ley mosaica? Correcto, esa era la intención. Eso es lo que ellos habían entendido. Acuérdense que esto es algo nuevo para ellos. Ellos se van dando cuenta poco a poco. Los primeros 12 eran todos judíos del pueblo de Israel. Jesús, en algunos lugares del Evangelio, hay ciertas referencias a una amplitud, pero realmente, históricamente, parece ser que Jesús más bien hablaba de que había venido para las ovejas de Israel. Aunque hay varios textos en que él se sale de ese marco, ¿no? Como sabemos, su insistencia en acoger al samaritano, por ejemplo, eso para ellos ya era una cosa no muy bien vista, ¿no? Y va dando como un poquitico hints, señales, ¿no? Pero sí, ciertamente, la primera comunidad se va dando cuenta de esto poco a poco, es decir, que la revelación continúa. Y ya Jesús se los advirtió. Ustedes aquí a veces a mí no me entendieron nada, pero yo les voy a mandar al Espíritu, que es el que les va a enseñar todo. Lo que ustedes no pudieron entender conmigo, se les va a hacer más claro con la ayuda del Espíritu. Y eso es una cosa como muy interesante, ¿verdad? Que Jesús en vida, en persona, ¿cuántas veces decimos, ay, cuánto me hubiera gustado a mí conocer a Jesús personalmente? Ser uno de esos apóstoles durante esos 3 años de su ministerio en esta tierra, ¿verdad? Y resulta que la gente que estuvo allí apenas entendió la cosa, ¿no? Y es después de la resurrección, como que se le abren los ojos. De hecho, para mucha gente, muchos autores te dirán, San Pablo, sin haber conocido a Jesús, entendió mucho mejor. Entendió mucho mejor. De los 12 apóstoles, quedaron 11 y se unió Matías. Bueno, de todos ellos se sabe alguna cosa, que quizás Santo Tomás fue a la India y uno estuvo por aquí y por allá. Pero el de que sí sabemos y quedó hasta la palabra de Dios son las cartas de San Pablo. De alguno hay una cartica por ahí, ¿no? Tenemos cartas de Pedro que las vamos a ver ahora. Pero ninguno tuvo, y fue el único que no conocía a Jesús personalmente. Lo conoció desde esa experiencia que él tuvo. Entonces, esto a mí me anima mucho, ¿verdad? Y saber que con nosotros tenemos esa presencia del Espíritu Santo que el Señor nos ha dejado como abogado, como intercesor, como maestro, que nos ayuda a conocer lo que Dios quiere para nosotros hoy en día. Y que quizás si hubiéramos tenido a Jesús delante, sabe Dios lo que hubiéramos hecho. Entonces es fascinante realmente darnos cuenta de eso, que somos muy privilegiados de sentir esa presencia del Espíritu en la iglesia. La iglesia es el tiempo del Espíritu. Es el tiempo del Espíritu. Entonces, vamos a ver otros textos que son interesantes, que nos hablan del Espíritu también, y son las cartas de San Pedro.
Esto se llaman las cartas pastorales. Y tenemos de San Pedro, tenemos de San Juan. Ahí también aparece la famosa carta de Santiago, que no reconocen los hermanos protestantes. Y esta carta de San Pedro nos dice que el Espíritu es el que nos da la fuerza para dar razón de nuestra fe aún en medio de la persecución. El contexto de esta primera carta de San Pedro es un contexto, es una carta muy bonita, ¿eh? Si quieren leérsela completa, no es muy larga. Pero habla precisamente de un pueblo perseguido, de un pueblo que está en una situación difícil. Y entonces fíjense lo que les dice esta carta. Dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¡Wow! ¡Qué frase! Estén dispuestos a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Características de una buena evangelización. Con gentileza y respeto. Para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se arrepienten de sus calumnias. Esto nos hace pensar que esta gente estaba siendo maltratada. Y entonces dice, aunque te traten mal, ustedes sigan portándose bien, para que les dé vergüenza a ellos de que le están tratando mal. Fíjense qué cosa tan hermosa. Que les dé vergüenza a ellos que le están tratando mal. Aquí nos habla una hermana, nos dice, Pablo era un doctor de la ley rabínica y utiliza todo ese conocimiento y lo aplicó cuando proclamó la palabra de Cristo. Fue estudiante de la escuela rabínica de Gamaliel. Exacto. Sí, así mismo. Entonces, nos dice San Pablo y termina, San Pedro y termina con eso. Dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Apúntese esa frase, porque esa frase vale $1.000.000. Es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Es decir, que una persona que incluso te está haciendo mal, siga teniendo una buena conducta. Los cristianos, desde el comienzo de la iglesia, se conocían porque hicieran de lo que le hicieran, practicaban eso que dice San Pablo también en la carta a los Romanos, capítulo 12. Hay que devolver bien por mal. Jesús habla del amor a los enemigos, ¿no? Pero bueno, sin tener que pensar en enemigos, el que te hagan un mal, tú devuelves un bien. Y así dice, así se van a avergonzar de lo que hacen. Entonces, finalmente pone, porque Cristo murió por los pecados de una vez para todos, el justo por los injustos, el mismo tema, ¿eh? El mismo tema de lo que realmente caracteriza el cristianismo, ¿eh? El que podamos amar aún a las personas que nos hacen daño. Esa es la medalla del cristiano. No es colgarse un crucifijo en el cuello. Eso se lo hace cualquiera. Hasta Madonna se cuelga los crucifijos en las orejas. Pero el vivir el amor hasta el extremo, eso es lo que nos hace cristianos. Él sufrió la muerte en el cuerpo, pero el espíritu le hizo que volviera a la vida.
Está también aquí el tema del Espíritu como aquel que resucita a Jesús. Y este último texto en Pedro, ya la segunda carta de Pedro, y es el tema de la inspiración bíblica. Sabemos que para nosotros los católicos, lo que tenemos o consideramos el canon de la Biblia son los libros que la Iglesia aprueba como venidos de Dios, son inspirados por Dios. Está basado en mucha parte en este texto de 2 Pedro 1:21. Pero sabed ante todo que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y esta es nuestra concepción de la palabra de Dios, de la Escritura, ¿no? Son palabras de hombre, pero inspiradas por Dios. Por eso le llamamos palabra de Dios en palabras de hombre. Y por eso pues hacemos estudios bíblicos, porque tratamos de realmente escudriñar estos textos para ver qué realmente Dios nos está diciendo y en cierta manera depurar del aspecto cultural, histórico, toda esa palabra para probablemente llegar al fondo en la medida posible de lo que Dios nos quiere decir aquí y ahora. ¿Algún comentario sobre este último punto? Bien, seguimos pues entonces. Lo que me pidieron. El Espíritu Santo y María. Ruth, no te vayas lejos, que esto es para ti, ¿eh? Bien, entonces yo, como pidieron este tema, pues lo he traído. Y sinceramente, cuando me fui al Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 721, está todo lo que puedas tú desear entender sobre el Espíritu Santo y María. Número 721 del Catecismo de la Iglesia Católica. En el 721 nos dice que en María comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. Es decir, María es como la primicia de lo que el Espíritu puede hacer, ¿sí? Y lo que se va a dar después en el mismo Hijo de ella, en Cristo y en la Iglesia. ¿Sí? Ya comienza. Así que, y vamos a ver que hay unos verbos que he subrayado en amarillo, que son las claves de la acción del Espíritu en María. Primero, la preparó con su gracia. Todo el tema de la anunciación, cuando el ángel se le aparece a la Virgen y dice que el ángel la dejó llena, primero reconoció que era llena de gracia, ¿no? Y después ese Espíritu Santo desciende sobre ella, ¿no? Para que ella pueda ser la madre de Jesús. En María, el Espíritu Santo no solo prepara, sino que realiza el designio de Dios. La Virgen concibe, da a luz su Hijo por obra del Espíritu Santo, y esta es la palabra que ella recibe, ¿no? Y tenemos pues ahí los textos en Lucas, obviamente, el texto que mencionamos, que es el texto de la Anunciación, Romanos 4, 18, 21 y Gálatas 4 también nos habla de cómo en María se ha realizado este designio, ¿no? Por el poder del Espíritu y de la fe.
el próximo paso que da el otro verbo, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. ¿Okay? María es la llena del Espíritu Santo y ella acoge esa presencia y la da a conocer. Y por eso a los pobres, a las naciones. Fíjense qué imagen tan bonita. Dice, María es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. ¡Wow! María es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. Nos hace recordar aquella teofanía de Éxodo 3, cuando Moisés se acerca a aquella zarza ardiente y desde la zarza sale una voz que dice, él le pregunta, ¿quién eres? Y Dios contesta, yo soy el que soy. ¿No? Yo soy el que soy. Pues bien, según este texto del Catecismo de la Iglesia Católica, María es la zarza ardiente. En ella se manifiesta la verdadera presencia de Dios en el Nuevo Testamento. A ver, la hermana que levantó la mano, ¿puede hablar? La que levantó la mano, bien pueda. ¿Tiene alguna pregunta? Tengo ahí que alguien levantó la mano. Blanca, tienes que apagar el micrófono, encender el micrófono para hablar. Madre, creo que fue por equivocación, lo siento. Ah, bueno. Estás como mis alumnos de clase, que a veces empiezan a estirar en la clase y yo creo que quieren preguntar algo. Muy bien. Pues nada. Entonces, María es esa teofanía de Dios. A través de ella, Dios se manifiesta en Jesús. María, o por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres. Es decir, que María, al ser mujer y tener al Hijo de Dios en ella, ya empieza a conectar la humanidad y la divinidad, se conectan en ella. Después también vemos que a través de ella se acerca a los pobres, se acerca a la diversidad en los magos. Sí, María está ahí presente en todas estas situaciones y por eso pone en comunión a Cristo con el resto de los hombres. Y en Caná un poquitico como hasta regañadientas, ¿no? Porque Jesús ese día no tenía planes de hacer nada, se había ido de fiesta, estaba gozándose la fiesta y María lo pone a trabajar, ¿no? Lo pone a trabajar y le dice, mira, no hay vino. Y María le adelanta la hora, como dice. Muy bien. Entonces, el último punto es que María se convierte en la mujer, en la nueva Eva. Es la madre del Cristo total. Así como está presente con los 12 que perseveran con un mismo espíritu. Si María es madre de Jesús, pero es madre de la iglesia. Y esa maternidad se manifiesta ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, cuando ella está allí en comunión con los apóstoles, con los 12, preparándose a la venida del Espíritu Santo sobre todo, ¿no? Entonces, creo que me alegro que nos sugirieron este tema porque creo que para el mes de mayo es muy apropiado que hayamos visto esta conexión que hay entre María y el Espíritu Santo. Porque en la experiencia de ella,
vamos a ver que la presencia de Dios en ella va a tener esa característica de la presencia del Espíritu Santo. Bueno, entonces en los 15 minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo como guía en el discernimiento. Como lo sugirió Olga el otro día, que se ha dicho de paso, no sé si ya se enteraron, que a la doctora Olga Villar la ha nombrado directora de formación del CEPI. Así que va a estar trabajando más de cerca con nosotros y pues nos alegra mucho. Desde aquí pues le damos una calurosa felicitación en ese nombramiento. Bien, entonces el Espíritu Santo no solo actúa en la Virgen, no solamente actúa en los apóstoles, actúa en nosotros. Por el bautismo todos hemos recibido el Espíritu Santo. Y eso ha sido sellado en nuestra confirmación. Pero, ¿cómo conocemos qué función tiene el Espíritu en nosotros? Bueno, muchas de las cosas que hemos dicho puede aplicarse también a nosotros, ¿no? El Espíritu hace presente, nos revela, nos hace comprender mejor las cosas de Dios, etc. Pero hay una función muy interesante del Espíritu Santo y es esta guía en el discernimiento. Entonces vamos a tratarla. Esto se lo debemos a San Ignacio de Loyola, como mencioné en martes. Y San Ignacio de Loyola, desde el análisis de su propia experiencia, empezó a ver que había dentro como si fuera un espíritu encontrado a veces, ¿no? Y entonces empezó a tratar de identificar y comprender esto. Ustedes saben que él estuvo herido porque él estaba en la guerra, él era soldado y cayó herido, y como estuvo herido, estuvo en cama mucho tiempo, y en ese tiempo tuvo mucho tiempo para pensar. Y entre las cosas que se le ocurrió fue esta. Entonces él habla que hay dentro de nosotros, esta tensión. Y esto es una cosa que nos puede ayudar en decidir, en discernir qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. ¿Qué me lleva hacia la voluntad de Dios y qué me aparta de la voluntad de Dios? Entonces, la próxima imagen van a ver ahí ustedes el discernimiento de espíritu entre el falso espíritu y el verdadero espíritu. El falso espíritu siempre me va a llevar a una falsa fe, es decir, me va a llenar de dudas. Una falsa esperanza me va a llenar de desesperanza, de miedo. El falso espíritu despierta en mí no caridad, sino agresividad, resentimiento. Cuando ustedes están entusiasmados en su apostolado y haciendo cosas bien, y entonces se encuentran con X persona que en X tiempo de su vida ustedes tuvieron un problema con esa persona y se les revuelve otra vez aquello que viene de resentimiento, eso es el falso espíritu. Eso es el espíritu del enemigo que está tratando de apartarte de las cosas de Dios. El verdadero espíritu es el que da una sensación de fe, aún en medio de la pandemia, de esperanza en medio de la pandemia, te lleva y te mueve a la caridad. Y como hablamos, la caridad por excelencia cristiana es esa, aún hacer el bien a quien te ha hecho mal. El espíritu falso da una sensación de vacío. A veces
un sentimiento de que, como de apatía, de no desear hacer cosas religiosas, mientras que el Espíritu de Dios siempre te llama a acercarte más a Dios. Es el que despierta en ti la devoción, la cercanía. El falso espíritu crea inquietud, agitación, mientras que el verdadero espíritu da paz y da tranquilidad. El falso espíritu da confusión, mientras que el verdadero espíritu da una visión, una perspectiva ante las cosas. La confusión es como cuando uno está metido en el hoyo y todo está, y uno no sabe qué es esto, qué es lo otro, y uno no sabe qué hacer. Mientras que la perspectiva es como quien se para arriba de una montaña y ve todo el panorama. Y aunque la esté pasando mal, uno es capaz de distanciarse de los problemas. Distanciarse de los problemas. A veces es muy importante el poder ver que todo va a pasar, que va a venir un mejor momento, que Dios está con nosotros. Eso es la perspectiva. El falso espíritu nos hace preocuparnos de cosas insignificantes. Nos quita el sueño. Y a veces la preocupación es la cosa más irracional del mundo, porque es ocuparse antes de las cosas. Por ejemplo, yo ahora me puedo pasar la noche sin dormir pensando si se va a encontrar o no la vacuna para el coronavirus. Y me levanto por la mañana y no resolví nada, solamente que me quedé sin dormir yo. Y estoy de mal humor y estoy cansada. Pero yo no voy a resolver eso. Entonces, uno se pone a veces, bueno, ¿de qué cosa me tengo que preocupar? Pues me tengo que preocupar de las cosas que puedo ocuparme. Pero si no me puedo ocupar de algo, ¿para qué preocuparme? El verdadero espíritu me invita a grandes deseos. Me invita a buscar cosas que me lancen al más. No me deja en cosas chiquiticas. La preocupación a veces en cosas grandes, a veces en cosas chiquiticas, pero sobre todo en cosas que están fuera de mi control. Una cosa que caracteriza las cosas que vienen del falso espíritu es que el falso espíritu siempre trata de buscar los tapujos, el secreto, el no decir las cosas como son. Mientras que el verdadero espíritu siempre es la transparencia. Lo que tú estás haciendo delante de Dios lo puedes decir tranquilamente, no tienes por qué esconderte. La verdad no tiene que esconderse. Mientras que cuando las cosas no se pueden decir o no se dicen por esto o se medio dicen, ahí hay algo que no conviene, ¿no? Por ejemplo, si tú tomas una decisión, pero no se la quieres decir a nadie y no quieres manifestarla, ya todo ahí va llevando un mal camino. Eso lo vemos a veces en la gente joven, ¿no? Ay, no, porque voy a salir. Bueno, ¿cómo que vas a salir? Tienes que decir a dónde vas. ¿Cómo que voy a salir? Pues salir por la puerta, pero ¿para dónde vas? Si tú no tienes por qué ocultar a dónde vas. Ahora, si lo tienes que ocultar o con quién vas, pues tú tendrás que preguntarte si eso viene de Dios de verdad, que tú salgas y con quién te estás saliendo. Finalmente, hay una relación entre el falso espíritu y el verdadero espíritu, en que el falso espíritu siempre nos lleva a una apatía ante las cosas de Dios. No tengo ganas de rezar, no tengo ganas de hacer mis oraciones. Las cosas de Dios como que me dan cierto fastidio.
Mientras que cuando yo tengo esos deseos de conocerle más, de amarle más, eso viene de Dios. No. ¿Cómo se utiliza esto? Pues mira, cuando uno tiene que tomar una decisión, uno tiene que empezar a calar interiormente dónde están mis sentimientos y pedirle al Espíritu Santo esa ayuda en ese discernimiento, ¿no? Que me revele realmente lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que conviene y lo que no conviene. Y esta es como una guía. Si es algo que realmente me deja con mucha paz, una decisión que me deja con tranquilidad, me hace ser mejor persona, me lleva a la fe, a la esperanza, me hace sentir que Dios está cerca, pues casi seguro que eso es de Dios, ¿no? El falso espíritu vamos a tener lo contrario. Ahora, esto no es tan fácil. Si fuera así solo, ya uno quedaría pues tranquilo, ¿no? Pero a veces el falso espíritu es engañoso y se manifiesta disfrazado. El mal siempre viene disfrazado. Yo siempre digo que ese cuento que conocemos que se llama La Caperucita Roja es un cuento que tiene su sabiduría. Acuérdense que cuando la Caperucita Roja llega a la casa de la abuelita, el lobo se comió a la abuelita y el lobo se disfraza de abuelita. Entonces, esa imagen que es de un cuento infantil tiene mucha amiga, porque el mal nunca se presenta como un mal, siempre se presenta como un bien disfrazado o un mal disfrazado de bien. Le voy a dar pues un ejemplo. Una persona que está viviendo una relación ilícita. Y tú le dices, bueno, utiliza este criterio para ver si eso es lo que Dios quiere de ti o no. Y entonces te dice, ah, no, yo me siento de lo más contento. Yo me siento pleno, feliz. ¿Cómo Dios no va a querer que yo sea feliz? Si yo me siento tan bien, si me está yendo tan bien, estoy contentísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una falsa, el bien, ahí está apariencia de bien. Eso le llama a San Ignacio, hay un ángel de luz, tú sabes, aparece como una cosa muy buena, pero en el fondo no es tan buena porque vamos a ver que no hay transparencia, en el fondo no hay paz, la persona está inquieta porque sabe que está haciendo algo que no debe estar haciendo, va perdiendo esa caridad, si se van dando otras cosas, ¿no? Que nos revelan que lo que parece ser una cosa pues muy buena, pues no es tan buena. Entonces, creo que esta es la parte como que es un poquitico más complicada y por eso conviene siempre uno buscar un acompañante espiritual en esos discernimientos, ¿no? Para que nos ayude a distinguir en lo que aparentemente es un bien para mí, pero quizás no lo es, porque puede ser un mal disfrazado de bien. Nadie escoge el mal por el mal en sí. Escogemos cosas que parecen bien, pero no siempre son un bien para mí y para aquellos que están alrededor de mí. Entonces tenemos unos minutitos si queremos hacer alguna pregunta, queremos participar, compartir algo. Hermana, diga. Yo quiero hacer un comentario. Cuando usted mostró el último slide, cuando habla del falso espíritu y el espíritu verdadero, me hizo recordar lo que el Papa menciona en su encíclica La Alegría del Evangelio, en su segundo capítulo, que nos habla de las tentaciones de los evangelizadores.
y nos habla precisamente de la asedia, la pereza, el pesimismo. Y cuando usted está mostrando las semejanzas, me acordaba que el Papa, en un vocabulario diferente, nos está mencionando todos estos falsos espíritus. Sí, sí. Y fíjense, en ese contexto, por ejemplo, en el contexto de la evangelización, pues hay que discernir eso, porque hay cosas que parecen que, bueno, esto es lo que es buenísimo, ¿verdad? Incluso puede ser una caridad muy grande que yo estoy haciendo, y resulta que en el fondo no estoy haciendo una caridad, quizás estoy promoviendo mi candidatura política, estoy haciendo otra cosa, ¿no? Y puede estar disfrazado de algo que aparentemente es muy santo y muy religioso. Y después, tantas cosas, por ejemplo, la misma manera de tratarnos. ¿Cuántas cosas en la iglesia que pueden darse personas que se cree que están defendiendo la fe y resulta que están destruyendo la fe? Y históricamente lo hemos visto, por ejemplo, la iglesia en la Edad Media la Inquisición, que fue aquella persecución de la persona que era muchas veces no era ni herejes ni nada que se le parezca. A Santa Teresa por poco la queman, a Santa Juana de Arco la quemaron, y eso era en nombre de Dios. Es decir, que puede haber que nosotros critiquemos, desacreditemos personas en la iglesia o personas en general, y en el fondo no, eso no es de Dios, porque todo lo que divide, todo lo que hace daño a otra persona no es de Dios. Entonces, aunque esté disfrazado de mucha santidad y muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿se les ocurre algún ejemplo de algo que parece que es de Dios y no es tan de Dios? Los hermanos separados, hermano, muchos de ellos. Ajá. Muchos de ellos. Sí, algunos de ellos pues tienen una actitud un poco agresiva, ¿no? Cierto. Sí, pero hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Hay grupos que son realmente bastante agresivos, ¿no? A esos hermanos yo les digo que esos son los medidores, sister. Yo les digo que esos son los que miden hasta dónde he crecido. Así que ellos también son útiles, al Señor les sirve todo. Y si parte de aprender y ver cómo hemos crecido, bienvenidos. Gladys, no te escuchamos. Prende el micrófono. A no ser que no fuera con nosotros. Sí, no. Como sucede mucho en Miami, que hay iglesias que se llaman católicas, se ponen y no lo son, y la gente se confunde. Y van allá y todo eso, y vaya, tremendo. Y no son, el que no conoce se cree que es una iglesia católica, y todo lo contrario. Así es. Y mira, a veces en nuestras mismas comunidades hay personas que son como digamos, como, no sé, como medio policía, ¿no? Que están siempre vigilando a los demás. Si fulano, que si no vino bien vestido, entonces ya. Y si ese joven que ha entrado y que no se está sentando bien en la iglesia, ¿no? Y son medio, vaya, son como pequeñas inquisiciones de los tiempos modernos, ¿no? Entonces, se nos va metiendo muchas cosas y el Espíritu de Dios es siempre de acogida, de bienvenida, de sentirnos en familia. A ver, Gilberto. Hablando de esto que vemos en las iglesias, yo pienso que uno de los problemas más grandes que podemos afrontar nosotros son la mala práctica de lo que llamamos el liderazgo eclesial, el liderazgo laico, porque muchas veces nosotros decimos ser líderes sin saber qué es liderazgo y qué diferencia hay entre el liderazgo y la autocracia. Y muchas veces estamos más al lado de la autocracia que del liderazgo.
y eso causa una gran división, grandes problemas dentro de la iglesia. Exacto. Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, con esto ya el tiempo se nos ha venido, tenemos que cerrar. Les dejo como tarea el que busquen la secuencia del Espíritu Santo. Déjame, van a darle las gracias por la van a escuchar el día de Pentecostés. Es algo muy hermoso y eso puede prepararnos aún más, ir saboreando lo que significa la acción del Espíritu en nosotros. No, de hecho, hermana, gracias porque realmente, personalmente me ha ayudado bastante porque por lo menos me toca hacer la homilía en mi parroquia en Pentecostés. Entonces, esta charla, pues, ya yo la he hecho otra vez. Entonces, me toca, dice el padre, me dijo, bueno, te toca la homilía el domingo de Pentecostés. Digo, wow, man. Entonces, tengo esta clase y me ayudó bastante. Así que le doy muchas gracias a usted por muy bien. la sabiduría y al Espíritu Santo que la iluminó y nos iluminó a cada uno de nosotros. Perfecto. Erasmo, ya, pues ahí tienes demasiado, ¿eh? Bastante, acuérdate, sí. La homilía corta. No, siempre. No. Dos puntos importantes y ahí te centras todo. Porque... como dicen en mi país, que sea como la minifalda. Ajá, muy bien. Muy bien, bueno, gracias por eso. Pues bueno, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, madre. Siga actuando en ustedes. Gracias, sister. Y muchas bendiciones para ustedes y su familia. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones a todos. Leila. Madre. Ay. Despídanse de sus amiguitos y amiguitas. Gracias. Buenas noches, amigas. Buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias. Dios los bendiga a todos y los proteja, que es lo más importante. Amén. Así mismo. Cuídense, un placer. Amén. Recibimos la bendición del diácono también. Muchas gracias. Diácono, gracias. Y que estamos en el Pentecostés de nosotros. Cierto. Gracias. Adiós.